Retomamos el estudio que hemos seguido ya por un buen tiempo, que es la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, esa ciudad griega importante que estaba ahí en el istmo, como le llamaban, donde se juntaba prácticamente uno y otro mar ahí en Europa, y donde el apóstol va a tratar algunas situaciones problemáticas que se estaban dando, ordenando el desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia para que fuese más efectivo, mostrando de qué manera había que lidiar con las situaciones complejas que se estaban presentando. Él ya estaba en Éfeso cuando escribe la carta, a la primera carta a los Corintios, y les corrige, pero al mismo tiempo les anima para que puedan seguir adelante en la iglesia. Y nosotros hemos estado viendo en las últimas semanas el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde Pablo habla sobre la constitución del cuerpo, cómo se constituye el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y luego va a utilizar una metáfora que va a desarrollar por unos cuantos versículos hasta el versículo 26, y después de eso aplica la metáfora de una forma práctica al versículo 27 al 31. Pero el versículo 12 y 13 va a mostrar qué es la iglesia en realidad, cómo se pasa a ser miembro de esa iglesia y quién es la cabeza de la iglesia. Esencialmente va a hablar sobre la unidad y sobre la importancia de poder tener claro conceptos que quizás en el día de hoy también, por ejemplo, se han distorsionado, como es el famoso bautismo del Espíritu Santo que nosotros hablamos la última ocasión, donde en el versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y aparece la palabra todos reiterada, y al mismo tiempo todos los verbos que se utilizan en términos gramaticales están en pasado, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, hablando de un hecho histórico, definido, definitivo e irrepetible. Eso es lo que nosotros vimos la semana antepasada. Y el versículo 12 habla de la diversidad de los miembros del cuerpo, pero de la unidad que debe haber en Cristo, porque Cristo es la cabeza rectora, la que dirige los destinos de la iglesia, la que dice cuál es la forma en que debe actuar y también cuál es el propósito que debe perseguir. Nosotros damos por hecho algunas cosas y por eso me parece a veces profundizar un poquito más en algunas situaciones que no son tan evidentes, particularmente cuando hay un concepto equivocado de lo que es la iglesia, que se ha tomado como una institución esencialmente llena de reglas, de métodos, de estrategias, llena de ciertos rituales y ceremoniales, sino que lo que la Biblia habla cuando habla de la iglesia, y por eso es muy interesante la metáfora del cuerpo que utiliza Pablo, que el cuerpo es un organismo, es decir, tiene vida. Y esa vida procede de su cabeza, que es Cristo, y todos unidos a esa cabeza pueden funcionar adecuadamente y pueden crecer en consecuencia, trabajando coordinadamente, mutuamente ayudándose el uno al otro, como va a decir del versículo 20 en adelante el apóstol Pablo, y que para formar parte de este miembro, de este cuerpo, evidentemente que hay algunas cosas que son necesarias, que anteceden a la formación o a ser parte como miembro de este cuerpo. Y por eso cuando el apóstol dice ahí que todos, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, está hablando de personas que eran creyentes, es decir, personas que habían llegado a la convicción de que tenían que creer en el Señor Jesucristo, debían entonces arrepentirse previamente a ello. Yo quiero que vayamos al capítulo 2 del libro de los Hechos para ver lo que pasó cuando se formó la iglesia, porque eso nos ayuda a tener un antecedente mayor de cómo se pasa a ser miembro de una iglesia, no a través de estar escrito, ¿cierto?, en un libro de membresía, sino a través de la exposición al Evangelio del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículos 22 en adelante, esta maravillosa exposición del Evangelio por parte del apóstol Pablo, donde presenta al Señor Jesucristo y su obra suficiente.
Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta allí la predicación del Evangelio. Notemos primero la centralidad del Señor Jesucristo en esa predicación. Todo se trata de Cristo desde el principio, del versículo 22 en adelante. Primero habla de la aprobación de Dios en términos visuales a través de lo que el Señor dio al Señor Jesucristo, el Padre dio al Señor Jesucristo, que hiciese en medio del pueblo, mostrando a través de las maravillas, prodigios y señales que efectivamente Él era el Mesías prometido, que Él era el que iba a venir a salvar al hombre en su condición de perdición. Luego habla de que esto obedecía a un plan predeterminado por el Padre, versículo 23. El origen del Evangelio no descansa en una institución o en un grupo de hombres que se le ocurrió esto. El origen del Evangelio es Dios mismo. Dios lo planificó antes de la fundación del mundo. Y por eso Pedro utiliza estas palabras: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo estaba en el consejo divino. Había sido un plan predeterminado y ejecutado absolutamente en forma perfecta por el Señor Jesucristo. Pero todo más adelante habla de la muerte de Cristo, habla de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo. Y entonces nosotros vemos entre toda la presentación del Evangelio cómo hay una confrontación. Es decir, la gente que estaba escuchando a Pedro en ese momento fue confrontada con su condición. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Esa es una acusación directa. Pedro no estaba diciendo, los romanos fueron los culpables, solo los judíos que estaban ahí en ese momento fueron los culpables, sino que toda la raza humana fue culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Y eso a veces nosotros lo damos por sentado, y entonces hablamos de iglesia y hay personas que vienen a la congregación y escuchan, y a veces piensan que el hecho de venir y escuchar son parte de la iglesia, pero no, aquí hay algo importante que es previo, que es la presentación del Evangelio. ¿Para qué? Para que Dios en su gracia pueda salvarnos. Y este Evangelio es confrontacional, dice directamente lo que ocurre con nosotros. ¿Cuál fue el papel que nosotros jugamos en la crucifixión de Cristo? Nosotros fuimos activos en la crucifixión de Cristo, aunque todavía no existíamos. Sin embargo, la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, los de cada uno de nosotros. Y luego, cuando termina el discurso, la presentación, en el versículo en el versículo 33, otra vez vuelve a mostrar la grandeza del Señor Jesucristo
Y el versículo 36 nuevamente habla de la confrontación, es decir, los confrontó a la audiencia original. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado esto que vosotros veis y oís, el derramamiento del Espíritu Santo. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Otra vez en la audiencia habían personas que probablemente no fueron activos en la crucifixión de Cristo, pero sí, lo fueron en el sentido de que hay una identificación. Cuando yo entiendo el Evangelio, yo entiendo que ese Evangelio me está diciendo en primer lugar que tengo un problema grave con Dios, que soy rebelde delante de Dios y que en consecuencia yo merezco no el cielo, jamás merecemos el cielo, sino la condenación por causa de mi condición pecaminosa delante de un Dios santo y justo. Y entonces viene la buena noticia, y la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados precisamente, y para salvarnos de nuestros pecados, para sacarnos de esa condición en la cual nos encontramos. Desde ese momento en adelante, cuando eso ocurre, luego dice, después de que termina la predicación, Pedro dice, y se compungieron de corazón. Y esa palabra es muy interesante. En el original, la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo esencialmente y algunas partes en arameo, pero el Nuevo Testamento en griego. Y aquí la palabra que utiliza Lucas, que describe lo que Pedro dijo, esa compungieron significa golpear o pinchar violentamente, es decir, sintieron un dolor profundo en su alma por haber colocado a Cristo en la cruz. Sintieron un dolor profundo en su alma por haber reconocido la condición en la que se encontraban delante de Dios. Y entonces, desde allí, en ese momento en adelante, dice, recibieron la palabra de Dios y se añadieron a la iglesia. Allí, en ese momento. Cuando ellos, reconociendo su condición pecaminosa, experimentaron un arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento implica un dolor porque mis pecados fueron los que colocaron a Cristo en la cruz. Por causa de mis pecados el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y entonces de ese momento en adelante la persona pasa a formar parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué hace en ese momento el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios nos anexa al cuerpo. Y eso es lo que dice el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos. La palabra original implica eso. En un cuerpo, que es la iglesia. Desde allí en adelante la persona pasa a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo independientemente del lugar donde se encuentre. Esta es la iglesia del Señor, está constituida por aquellos que en arrepentimiento y fe han llegado a los pies del Señor Jesucristo. No es la adhesión a un conjunto de normas, no es la adhesión a una doctrina en particular en primera instancia, sino la convicción personal de que necesito desesperadamente un Salvador porque estoy perdido. Esa es la convicción primaria que tiene que haber, y entonces levantamos nuestra cabeza y miramos a la cruz y vemos a Cristo haciendo lo que nosotros nunca pudimos hacer ni pudimos ganar. Abriendo un camino nuevo y vivo, como dice el autor de Hebreos, para tener un acceso directo al Padre. No, como ustedes ven allí, no es lo que nosotros hacemos o cómo nosotros respondemos, en la obra soberana de Dios en nosotros que nos lleva precisamente a esa convicción y a ser entonces formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. En ese momento también el Espíritu Santo viene a nuestra vida y además de anexarnos, de colocarnos en el cuerpo de Cristo, entonces también nos capacita. Y eso es lo que el apóstol ha estado hablando en el contexto con dones espirituales, con capacitaciones sobrenaturales para poder servirlo a Él, para poder ser parte de la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, del versículo 14, 1 Corintios 12, el versículo 14 al 19, el apóstol Pablo va a utilizar la analogía del cuerpo humano, que es algo simple, fácil de comprender, porque todos nosotros, aun cuando no seamos expertos en medicina, sabemos que es necesario el buen funcionamiento de cada uno de los miembros del cuerpo. Cuando uno de ellos falla, todos nosotros nos dolemos, ¿cierto? Todo el cuerpo no puede funcionar adecuadamente.
Cuando hay dificultades, por ejemplo, en las extremidades inferiores es más difícil moverse. Cuando hay dificultades en las manos, cuando vienen los problemas de artritis o cosas así, por ejemplo, con el paso del tiempo es más difícil poder realizar lo que antes hacía. Todo el cuerpo se debilita, todo el cuerpo entra en una situación de fragilidad y en consecuencia no hay un buen funcionamiento del cuerpo entero. Por eso utiliza esta metáfora para que todos comprendamos de qué se trata, pero acordémonos, es una metáfora, es decir, hay una comparación que quiere hacer para que tengamos un entendimiento de las cosas espirituales. Compara los miembros del cuerpo físico con los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Eso es lo que Pablo va a enseñar en primera instancia. La analogía que utiliza Pablo del cuerpo humano para referirse a la iglesia es muy apropiada y enfatiza sobre todo dos cosas esenciales. Uno, la dependencia de la cabeza como imprescindible para su funcionamiento. Y dos, la armonía en su funcionamiento. Y eso lo dice del versículo 20 al 26 especialmente. La razón de esto es que los creyentes en Corinto estaban actuando equivocadamente en estas cosas. Y en lugar de propender a la unidad, estaban produciendo divisiones que debilitaban la iglesia. Acordémonos del contexto en el cual ellos reciben esta carta. Habían personas dentro de la iglesia que estaban usando mal los dones espirituales y algunos simplemente que no estaban usando sus dones y se estaban retrayendo del resto de la iglesia, no contribuyendo a la edificación de la misma. Y estaban colocando énfasis, esto es importante, en aquello que tenían que estar unidos, ellos estaban produciendo divisiones. Y en aquello en que debían ser diversos, ellos querían la unidad. Es decir, actuando todo lo contrario. Por ejemplo, en cuanto a donde debían estar unidos, era en que Cristo era la cabeza y a Él debían obediencia, y a Él debían mirar, y a Él debían servir. Sin embargo, habían divisiones porque estaban siguiendo a líderes humanos, cuando Cristo era aquel en el cual debían estar unidos. Recordemos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Habían divisiones en ellos en cuanto a los líderes espirituales, cuando hay una sola cabeza en la iglesia que es Cristo. Y perseguían la unidad, en otras palabras, buscaron igualdad en dones cuando deberían estar satisfechos con los que cada uno tenían y servir con ellos al Señor. Y eso es lo que Pablo va a reflejar en los versículos 14 al 18. Es decir, en eso que eran diversos, porque eran distintos, y porque tenían distintos dones y porque tenían distintas funciones, sin embargo, ellos estaban preocupados de tratar de perseguir la unidad en ello, cuando en realidad había que allí valorar la diversidad dentro de la unidad. Por esto es que Pablo, una vez que enfatizó la unidad de todos los creyentes en cuanto todos estaban bautizados en un solo cuerpo, y este cuerpo era Cristo, ahora pondrá énfasis en las diferencias funcionales de cada miembro del cuerpo, que es la iglesia. Cada miembro es llamado a una función en particular y ha sido dotado por el Señor para realizar esa función en particular. Lo primero que vamos a ver como un apartado general para tener un poco de dirección en lo que vamos a transmitir es: la diversidad es una necesidad en la iglesia. La diversidad es una necesidad en la iglesia. La iglesia no tiene que buscar la uniformidad. En otras palabras, que cada uno piense exactamente igual, que cada uno actúe exactamente igual, porque no somos clones. Somos personas individuales. Somos personas distintas. Dios nos hizo distintos. En términos naturales eso se puede notar. Somos diversos. La diversidad no solo es una realidad evidente, no todos somos iguales en el plano natural. Es una necesidad funcional.
Imagínense si todos tuviesen la misma capacitación, tuviesen la misma comprensión de una sola de las áreas del quehacer humano. ¿Qué ocurriría? Si todos solamente pudiesen conocer lo que es la medicina y todos pudiesen estar capacitados en esa área exclusivamente, no habrían educadores, no habrían trabajadores, digamos, jornaleros, no habría ninguno de otro tipo de personas que son necesarios para que la sociedad en conjunto pueda crecer, pueda funcionar. Si lo vemos desde el punto de vista del cuerpo, Pablo va a decir más adelante, obviamente que el ojo tiene una función, el oído tiene una función, la mano tiene una función, el pie tiene una función distinta. Y son hechos de tal manera que cumplan esa función. La diversidad es una necesidad. Del mismo modo que el cuerpo funciona en armonía y coordinadamente, también la Iglesia lo debe hacer por medio de todos y cada uno de los miembros. El cuerpo está constituido de muchos miembros, todos diferentes entre sí. Sin embargo, todos forman parte del mismo cuerpo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí está el énfasis en la diversidad. No es un solo miembro, sino muchos. Y aquí Pablo se va acercando a lo que quiere atacar como un problema que había, porque los problemas de funcionamiento de la iglesia eran producto de un problema espiritual en ella. No intelectual, no de comprensión, sino esencialmente espiritual. En la ilustración de Pablo se percibe que había problemas entre los creyentes por causa de su carnalidad, caracterizada por el descontento y la envidia. Miren cómo podemos ver allí en versículo 15. Pablo personifica a los miembros del cuerpo como hablando entre sí. Miren lo que dice. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Miren lo que él está apuntando aquí. Si dijera el pie, porque no soy mano, ¿no será del cuerpo? ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? Evidentemente, habían hermanos dentro de la iglesia que sentían envidia por otros que tenían una función o habían sido capacitados o dotados de algún don que ellos no tenían y consideraban que ese don era más importante que el otro. Y entonces que la función del otro era más importante que la de él. Había un problema de descontento y envidia. No estaban contentos con los dones que Dios le había dado, pero sí ambicionaban el don del otro hermano. Ese sí, ese a mí me gustaría tener. ¿Y cuáles eran esos dones? Obviamente los más extraordinarios, los más evidentes, aquellos que mostraban aparentemente a una persona con mucho mejor o mayor nivel espiritual. Esto se aprecia bien en el versículo 15 y 16. Fíjense, no soy del cuerpo, 2 veces. Donde se aprecia que no estaban conforme con la función y la capacitación que habían tenido por medio de los dones recibidos. Ese es el contexto. No, en otras palabras, no, yo no quiero ese don, yo quiero este otro don. Eso muestra que actuaban igual como un niño. Un niño cuando hay 2 niños y uno le da un regalo a uno y un regalo al otro, el otro mira al que está al lado y dice, ese es el que yo quería. Eso muestra un descontento con el regalo que tienen porque quieren el del otro. Siempre es así, el corazón humano tiene eso en su ADN, por decirlo así. Y cuando se llega al contexto de la iglesia, estos hermanos habían recibido ciertos dones y capacidades especiales sobrenaturales dadas por Dios en la persona del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, y entonces ellos decían, no, el que tiene ese don, ese sí, ese me gusta a mí, el que yo tengo, no. Eso era lo que se percibía allí. La razón por qué no se consideraban del cuerpo era que aquellos que eran pie pensaban que era más honroso y más adecuado que fueran manos. Del mismo modo, el que era oreja no estaba satisfecho porque no era ojo. Entonces, eso es más honroso, eso es más decoroso. Yo quisiera tener eso y no lo tengo. Y entonces había amargura en la persona.
¿Ven que se está apuntando a un problema espiritual más profundo? Utilizando la metáfora aquí del cuerpo del apóstol Pablo, está diciendo, ¿cómo puede ser? Eso es imposible. Si el pie tiene una función y mientras cumpla esa función va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Y la mano tiene una función y también debe hacer lo que se fue capacitado y fue dotado para hacer. Dentro de la iglesia, hermanos, todos cumplimos una función, todos hemos sido capacitados, dotados por algún don en particular y debemos de usarlo en consecuencia. Y cuando no lo usamos es simplemente desobediencia y no es otra cosa. No podemos echar la culpa a las circunstancias, no podemos echarle la culpa a que no tenemos lo que debiéramos tener o lo que nosotros pensamos que debíamos tener. En esta conversación hipotética entre los miembros del cuerpo, Pablo está mostrando el absurdo al cual habían llegado los miembros de la iglesia corintia, debido a su inmadurez espiritual. Tanto el pie como el oído eran necesarios para el funcionamiento de todo el cuerpo, y eso nosotros lo sabemos físicamente, y también si lo aplicamos espiritualmente. Todos son necesarios. Todos los dones diversos que la iglesia posee son necesarios para el funcionamiento de la iglesia en su totalidad. Hermano, para que exista armonía en una iglesia, para que la iglesia se edifique correctamente, cada uno de nosotros ha de estar conforme con lo que Dios le dio. Aquí hay una cosa que lamentablemente se produce muchas veces, y es el hecho de pensar que los que están aquí, por ejemplo, en este lugar, son más importantes que los que hacen otra cosa. Eso, yo quisiera que alguien me dijera con la Biblia en la mano, ¿dónde dice eso? Que alguien me convenciera con una evidencia escritural ¿dónde el Señor ha dicho eso? Eso es simplemente un asunto de cada uno que se ha metido en la cabeza de que hay algunas funciones que son más importantes que otras. Hermanos, Dios ha puesto a los suyos en el lugar que ha querido y le ha dado la capacitación y las funciones que Él ha determinado. Y cada uno de nosotros desarrollando eso, estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. La envidia, como dije, era algo evidente, y los creyentes en Corinto anhelaban el don que no tenían y despreciaban aquel que habían recibido. Seguramente consideraban algunos dones, especialmente los más espectaculares, como los mejores. Y si no tenían aquel don, optaban por marginarse de trabajar en la iglesia. No soy del cuerpo. Eludiendo, por supuesto, así su responsabilidad. Esto, en lugar de ser una actitud de humildad, alguien puede decir, no, esa persona es humilde, es hermano humilde porque dice, no quiero, no, hay otros que están mejor dotados que yo me retiro, yo no trabajo, no hago nada, está bien que lo hagan los demás. Pues lo que puede parecer una actitud de humildad, en realidad es una actitud de arrogancia. Egoísta, y afrenta la iglesia del Señor. Afrenta la iglesia del Señor. Antes, cuando jugábamos a la pelota, cuando éramos chicos, me recuerdo que habían pocos recursos, las cosas no eran como ahora. Ahora un niño, cualquier niño tiene una pelota buena, ¿cierto? En ese tiempo tenían unas pelotas plásticas y eran la única que habían, normalmente, en el barrio. Y cuando jugábamos a la pelota, ocurría que cuando el dueño de la pelota se enojaba por algo, tomaba la pelota y se iba para la casa. Y todos quedábamos con todas las ganas de seguir jugando. Bueno, esa es la actitud de una persona inmadura cuando nosotros lo vemos en el contexto de la iglesia. No, yo quería estar ahí, pero no me dejan estar ahí, entonces yo me retiro. Eso, ¿se fijan lo absurdo, lo inmaduro que es eso? Así de claro es el apóstol Pablo. Está diciendo, no, si tú no eres ojo, no te preocupes, si eres pie, tú cumple tu función. No trates de imitar a los demás o tomar algo que nunca has sido llamado a tomar. No es tu función estar tratando de hacer la tarea del otro, tú tienes una tarea específica que realizar. Y tienes que estar contento con eso. Pablo dice que aquellos que actuaban así no podían desligarse de su responsabilidad porque aún eran parte del cuerpo.
No, yo no soy del cuerpo, seguro. Bueno, si no eres del cuerpo, no eres creyente. Si eres creyente, eres del cuerpo. Esta actitud egoísta y irresponsable trae como consecuencia enojo para la persona, amargura para su alma. Hermanos, nosotros nos fuimos llamados por el Señor Jesucristo a una relación con Él para vivir una vida cristiana amarga. Fuimos llamados por el Señor a tener una relación con Él para disfrutar de Él. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aún en las dificultades, aún en las tormentas de la vida con la cual somos azotados, nosotros podemos disfrutar de nuestra relación con Dios. A eso somos llamados. El salmista David dice en una ocasión que una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Y hay un deseo permanente de David por estar en la presencia de Dios, dice, para contemplar la belleza de su santidad, estar en la presencia de Dios, disfrutar de Dios. Esto es la relación de un creyente genuino con aquel que lo rescató. Pero cuando hay envidia, cuando hay arrogancia, cuando hay falta de humildad en la iglesia, lo que ocurre es que la persona está amarga, siempre anda triste, sin ánimo, y simplemente va y se sienta y vuelve a la casa, se sienta en un banco de la iglesia, vuelve a la casa como que aquí no ha pasado nada. No, el cristianismo es vital. Fuimos unidos a la piedra viva, que es Jesucristo. Y entonces allí debemos nosotros actuar en consecuencia, por amor al Señor, en gratitud a lo que Él hizo, no para ganarnos nada delante de Él, porque nada hemos ganado, porque todo es por gracia, solamente, pero en gratitud, en adoración a aquel que murió y resucitó por nosotros. Quien actúa de esa manera, con envidia, con enojo, con amargura, se priva de disfrutar de la bendición de ser partícipes y protagonistas en la obra del Señor. Saben que no hay ninguna otra empresa más importante en la cual podemos participar que la obra del Señor. Todo lo demás que nosotros hacemos, sus resultados quedan aquí en esta tierra. Podemos ser los mejores profesionales y hacer bien nuestra tarea, y tenemos que hacerlo, más aún si somos hijos de Dios, pero todo eso, ¿dónde va a quedar? Aquí en la tierra. Quedan finalmente algunos recuerdos, algunas personas importantes le colocarán su nombre en una calle, qué sé yo, en la ciudad donde sirvió, pero eso no tiene ninguna trascendencia para el reino de los cielos. ¿Qué es lo que realmente trasciende? Lo que hagamos para el Señor. Eso sí. Lo que contribuyamos en la tarea que tenemos todos en la iglesia. Y hermanos, es seguro que el Señor evalúa de una forma distinta a la nuestra. Y probablemente la persona que era portero en una iglesia, pero que fue fiel en lo que hizo, va a ser recibido en la gloria del Señor. Y la recompensa probablemente será más que la de un pastor, en algunos casos. Dios sabe, Dios conoce, Dios evalúa según su propio criterio, sabiduría. Y entonces no debemos menoscabar a nadie. No sobra nadie en la iglesia, todos dependemos el uno del otro. Trabajar para el soberano del universo no es una carga, sino un privilegio. Un tremendo privilegio que tenemos. La iglesia necesita a todos y cada uno de sus miembros para funcionar adecuadamente. No hay ninguno que sobre. Porque el que lo hizo así es su Creador y Señor. Y eso es lo segundo que vemos allí. Los creyentes en la iglesia están dotados y capacitados por el Señor soberano. Versículo 18. Dice, más ahora, o pero ahora, es un contraste con lo que venía diciendo. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dos cosas son esenciales aquí. Dios ha colocado y luego como Él quiso. Eso es muy importante. La iglesia no la construimos nosotros según nuestro criterio personal. Y por eso es que hay tanta gente errada cuando piensa, no, esta iglesia tiene la verdad, esta iglesia tiene la verdad. No, la verdad está aquí. No, esta institución es mejor que la otra. No es institución. Es lo que Dios dijo y ha revelado en su palabra, exclusivamente.
¿Y qué es lo que dice su palabra? Que la idea de la iglesia no es de nombre. La primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo, es claro el concepto. En el capítulo 16, versículo 18, es la primera vez que aparece este concepto que significa asamblea o sacado fuera de, eclesia, con un prefijo en el griego ek, sacado fuera de, para reunirlos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, escuchen bien, mi iglesia. El que está hablando ahí es el Señor Jesucristo. Es la iglesia del Señor. Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él edificará su iglesia porque Él es el autor de la iglesia. El Señor Jesucristo es el que vino a esta tierra con el propósito de morir, según Efesios capítulo 5, versículos 23 en adelante, por su iglesia. Él entregó su vida por su iglesia. Él murió en el lugar de aquellos que iban a constituir su iglesia. La iglesia nació antes del comienzo de los tiempos. Antes que existiera el tiempo, ya la iglesia estaba en la mente perfecta de Dios. Entonces, ¿quién es el que determina cómo es la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia? ¿Quién es el que determina, por ejemplo, cómo construir un edificio? El constructor. Él es el que dice de qué manera tiene que estar diseñada y dónde van a ir cada uno de los elementos que constituyen el edificio. Del mismo modo, es Dios el que dice cómo debe ser su iglesia. Lamentablemente, en el último tiempo la iglesia se ha vuelto tan humanista. Yo he escuchado, por ejemplo, el otro día escuchaba un congreso relacionado, un congreso de meditación en la iglesia. No de meditación trascendental, pero sí un congreso de meditación. ¿Para qué? Para resolver los problemas del hombre. ¿Cuál? La depresión, esto otro, la falta de autoestima. Eso no es la iglesia. La iglesia no está para eso. La iglesia está para proclamar al Señor Jesucristo. La iglesia está para que la gente pueda arrepentirse delante de ese Señor soberano que es santo y justo. La iglesia está para ser llamados, llamar a personas al arrepentimiento y a la fe en esa persona, la persona de Cristo. Y la iglesia está para funcionar de acuerdo a la voluntad de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en su oración al Padre? Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso en la iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios. Y aquí Pablo lo dice muy claramente, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Dios ha colocado, Dios sabe. Entonces cuando yo me resisto a algo, yo digo, no me gusta esta función que me dieron, ¿saben lo que estoy diciendo yo? No me gusta lo que Dios ha determinado. Hay una rebelión directa contra Dios. No es una cuestión simple, si ustedes se fijan. Cuando un creyente genuino que dice ser verdaderamente creyente no acepta una función dentro de la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios, está rebelándose contra Dios, no contra el pastor o los ancianos de la iglesia. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Dios no solo es el creador del creyente, es también su redentor. Y ellos, es decir, los creyentes, son las piedras vivas con las cuales Cristo está construyendo su iglesia. Pedro dice que somos unidos a Cristo, que nos acerquemos a Él, piedra viva, dice. Desechada ciertamente por los hombres, más para Dios es preciosa. Y unidos a Él, entonces vamos siendo edificados. Por tanto, despreciar el lugar y el don que Él estableció para cada uno en la iglesia es despreciarlo a Él directamente. Dios colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Pablo llama la atención sobre la autoridad y la soberanía de Dios al determinar, según su deseo, criterio, sabiduría y voluntad, el lugar y la función que cada miembro del cuerpo debía ocupar.
Volvamos a la metáfora del cuerpo humano para entender mejor. Hasta el día de hoy, a pesar del avance increíble de la ciencia, todavía todos quedan perplejos ante el funcionamiento del cuerpo humano. Es extraordinario. Cada uno de los miembros, aún el más pequeño e insignificante que nosotros podemos pensar que es imprescindible para el funcionamiento de todo el cuerpo. Es imprescindible. Uno de los, el órgano más grande del cuerpo, ¿cuál es? La piel. Porque cubre todo nuestro cuerpo. Es imprescindible. Pero nosotros vivimos sin darnos cuenta de eso. Dios hizo todas las cosas en forma perfecta. Y la complejidad del cuerpo humano, del cerebro humano, es tan extraordinaria que todavía, como dije, quedan perplejos los científicos al ahondar más en el conocimiento de ese cuerpo. Ahora, ¿a quién se le podía haber ocurrido eso? Al Big Bang, va a decir alguien, ¿cierto? Por explosión, de repente aparecieron personas inteligentes, personas racionales, y además con un funcionamiento en su cuerpo tremendamente complejo y perfecto. Obviamente, detrás de ese cuerpo humano tan perfecto hay un creador perfecto, que le dio propósito y sentido a ese cuerpo, que le dio una razón de ser a esa alma que colocó en ese cuerpo. Es decir, nosotros somos personas que contamos con la certeza de que Dios es el que hizo nuestro cuerpo. Y además, Dios también constituyó y estableció la iglesia como Él así lo quiso. No somos nosotros los que establecimos la iglesia, no somos nosotros los que le tenemos que decir al Señor cómo debe funcionar el cuerpo. No somos nosotros los que tuvimos la idea de crear la iglesia. Es su iglesia, no la nuestra. Es su obra, no la nuestra. Y eso es tan difícil de entender, porque durante tanto tiempo muchas veces la iglesia era humanista, el centro era el hombre y no Dios. Y por eso es que nos cuesta tanto ahora tomar esta otra verdad tan importante. No somos nosotros los que le decimos a Dios cómo debe ordenar su iglesia. Eso sería arrogancia absoluta. Dios tiene el derecho absoluto sobre su creación y aquellos que redimió. Él sabe mejor que nadie cuál debe ser la función de cada miembro del cuerpo y la capacitación que debe poseer. Y para eso nos dotó con los dones espirituales para cada función en particular. Los dones que ha distribuido en su iglesia son dados según su perfecta sabiduría y voluntad. Dios llama y capacita a aquel que llama a servir en su obra, según su criterio y no según el nuestro. Yo quiero que veamos algunos ejemplos de esto en la Biblia para que ustedes se den cuenta de que siempre ha sido así. Vamos por favor a Éxodo capítulo 31, en el contexto de la construcción del tabernáculo de reunión. Éxodo 31, versículos 1 al 6, dice que Dios escogió a ciertas personas, dándoles capacidades y talentos, digamos, para construir precisamente el tabernáculo. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Miren, ¿quién es el que hace la obra? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Quién es el que dotó a esa persona con esas cualidades particulares que se necesitaban? Dios. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Quién es el que tomó a estos dos hombres y los colocó allí? Dios. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Juntamente con el llamamiento, los dotó, los capacitó. ¿Para qué? Para un propósito, la construcción del tabernáculo. Dios fue el que hizo eso.
Por eso decimos que la iglesia no debe ser humanista, la iglesia es cristocéntrica y es teocéntrica, es decir, Dios es el centro. Ahora, hay un segundo ejemplo que yo creo que es conocido por la mayoría, la historia de Moisés. ¿Recuerdan cuando Dios lo llamó a Moisés? Cuando estaba ahí cuidando las ovejas en el desierto, las ovejas de su suegro, y llega un momento donde Dios se le manifiesta la zarza que ardía y no se consumía para llamar su atención, y luego dice cuál es el propósito que él tenía. Éxodo 3, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, aquí está el llamamiento, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés empieza a dar 1, 2, 3, 4, 5 excusas. Comienza a excusarse delante de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Decimos, Moisés era humilde. Pero no. El que lo había llamado era Dios. Y el que lo iba a capacitar es Dios. Y entonces Dios le empieza a responder todas sus inquietudes a Moisés. Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, el que existe por sí mismo. Y HWH, el Dios santo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Él es el que te envía. No eres tú, no es tu cualidad, no es tu capacidad, es Dios el que va contigo y Él hará la obra a través de ti. Ese es el sentido. Más adelante Moisés se sigue excusando y en el capítulo 4, versículo 2, Dios le responde. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y le extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Como para mostrar, yo tengo la capacidad y el poder para que tú seas bien, representes bien a mi nombre entre el pueblo. Luego, en el versículo 11, nuevamente, y Jehová le respondió, por la excusa de Moisés, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, ¿no te das cuenta que yo no sirvo para esto? Señor, te he dicho en todos los tonos que yo no sirvo para esto. Mira, no soy fácil de lengua, no soy bueno para hablar a los demás, ¿qué voy a hacer? Y Dios responde, versículo 11, y Jehová le respondió, miren qué interesante esto. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová, yo soy soberano. Yo hice todo esto. Y si te hice con la capacidad de hablar, yo te voy a dar esas cualidades esenciales para poder hablar al pueblo y convencer al pueblo. Más adelante, ya terminando el versículo 14, porque el versículo 12, Dios nuevamente vuelve a insistir en su llamamiento. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Señor, estás equivocado. Sigues con lo mismo. Y dice el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Es decir, muchas veces tenemos eso en la iglesia. Damos excusas por todo. Yo no tengo esa capacidad para hacer esto. Yo no tengo esa capacidad para hacer esto otro. Hermano, Dios te capacitó para el propósito que Él tenía en ti, para hacer lo que Él quería que tú hicieras. Y te dio esas cualidades no para que nos jactemos diciendo que soy mejor que el otro, hago mejor las cosas que el otro, sino para servir a la iglesia y para que la iglesia sea coordinadamente en su funcionamiento, un miembro con el otro, vayan creciendo armónicamente.
La iglesia es sólida y es fuerte cuando nosotros dependemos de Dios, porque Dios es el que hace la tarea. Cuando Él llamó a descansar en Él, dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. Entonces nosotros estamos equivocando el camino cuando apuntamos a nosotros. En el Nuevo Testamento hay otra vez un ejemplo notorio de esto, de cómo Dios llama y Dios capacita, y Dios dota a sus siervos. Hechos capítulo 6, cuando había problemas en la distribución del alimento, habían unas quejas dentro de la iglesia y se corría el peligro de que hubiese una división. Allí dice que hicieron esto los apóstoles. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, miren, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dios dotó a personas dentro de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y con un buen testimonio. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y cuál fue el resultado de ese ordenamiento y de que esas personas cumplieron su función? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Ven? La iglesia fue edificada. La iglesia es fortalecida. Entonces, hermanos, si tú estás pensando, no, yo no tengo dedos para el piano, como decimos normalmente, no es así. Pablo dice en el mismo contexto, en el capítulo 12, que el Señor capacitó a todos y cada uno de sus hijos con un don al menos específico para hacer la tarea del ministerio. De tal manera que todos somos necesarios en la iglesia. Y termina en una forma magistral el apóstol Pablo esta parte: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es muy lógico eso, ¿cierto? Si hubiera un solo miembro, ya no hablaríamos de cuerpo. ¿Dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran un solo miembro, no existiría el cuerpo. Dios no llama a su iglesia a la uniformidad, sino a la unidad. Uniformidad significa que todos pensemos lo mismo, hagamos lo mismo, actuemos de la misma forma. No, sino a la unidad. Pero la unidad solo puede ser tal si hay diversidad. Es decir, si hay personas diversas dentro de la iglesia. Y utilizo el término en términos de lo que lo utiliza la Biblia, no como lo utiliza la sociedad en el día de hoy. Cuidado con eso. Hoy día se utiliza mucho el término diversidad, pero se habla de otra cosa. No, aquí estamos hablando de lo que la Biblia dice. ¿Ya? Es imposible que cada miembro tenga el mismo don, puesto que de esta manera no podría cumplir con las diferentes funciones que está llamada a cumplir. Por eso no tenemos que ambicionar el don de otro. Y Él nos va a usar en el lugar que quiere, como Él quiere y para su propia gloria. De tal manera que cuando cumplimos la tarea, entonces nosotros no tenemos de qué jactarnos. Primero, porque Dios nos salvó por gracia. Segundo, porque Dios nos capacitó por gracia con dones espirituales. Y tercero, porque el poder que obra allí no es el nuestro, sino es el de Dios. Si nosotros entendemos estos principios generales, vamos a hacer la tarea en la iglesia. Termino con esto, nada más reconociendo el trabajo de todos y cada uno de los hermanos de la iglesia, reconociendo la importancia de esa tarea que están realizando y exhortándoles a que sigan trabajando. Y los que no lo están haciendo, es necesario que comiencen a trabajar. Y aquí una cosa importante: no tratemos de hacer programas para que esas personas funcionen dentro de la iglesia. Porque a veces nos vamos a los programas y a la metodología y entonces decimos, vamos a tener que formar un nuevo programa para que esta persona haga algo. Eso es absurdo. Es absurdo. Hermanos, el que quiere servir al Señor lo va a hacer donde sea que fuese necesario. Hay personas que tienen la capacidad, han sido dotados por el Señor para hablar
del Evangelio en cualquier circunstancia, en cualquier parte donde estén. Y para eso no necesitan un programa, ¿verdad? Hay otros que tienen el don especial de misericordia y que van a ver a personas que están gravemente enfermas y para eso no necesitan un programa. Es su deseo, su anhelo, eso está por dentro, los motiva, los mueve a hacer esa tarea. Y hay así una cantidad de dones diversos en la iglesia. Hay capacidades especiales que Dios da también para que la iglesia del Señor crezca y para que la honra y la gloria sea de aquel que es el dueño de la iglesia y quien murió por su iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y damos gracias al Señor por todos y cada uno de los miembros que trabajan en la iglesia y animamos a aquellos que no lo están haciendo para que se involucren también en esta tarea. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Gracias, Señor, por utilizar también metáforas tan simples, tan fáciles de comprender como lo es la del cuerpo humano, que podemos ver el funcionamiento de cada uno de los miembros en armonía, sujetos a la cabeza, obedeciendo a las órdenes del cerebro. Así también, Señor, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo hemos de obedecer a la cabeza que es Cristo. Y en la medida en que lo hacemos, podemos ir trabajando coordinadamente uno con el otro para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, yo ruego que tú nos des un deseo más grande por servirte a ti. No hay una tarea más importante que esta. Todas las demás, Señor, todos los éxitos y logros que tengamos en esta tierra, aquí terminan con nosotros. Pero aquello que hacemos para el reino de los cielos permanece para siempre. Por eso te ruego que nos ayudes a entender que en la iglesia nadie sobra, todos son necesarios. Y tú has dotado a cada uno en particular para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu bendición. Y oramos por aquellos que aún no te conocen, Señor, que tu palabra también les lleve al arrepentimiento y a la fe en la única persona en donde debe estar puesta nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra certeza. Aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz, el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.